Remevet presenta. Para hablar ahora, para terminar, de una patología que realmente, sin duda, a mí, cuando uno se introduce a preparar la charla, obviamente tienes que de alguna manera empezar a investigar del tema, qué tenemos nosotros en la casuística diaria. Todos estos son pacientes nuestros, entre paréntesis, ¿eh? Todos estos son pacientes nuestros con enfermedad del movimiento. Entonces, obviamente, cuando uno ve un paciente que les llega de esta forma, moviéndose ya sea focalizadamente, generalizadamente, muchas veces tú quedas con la intuición o con el sentimiento de que a lo mejor muchos pacientes son epilépticos o convulsivos, algunos no. Es muy desconcertante en realidad explicar, ¿cierto?, o definir el diagnóstico de un paciente con un trastorno del movimiento que le llamaremos disquinesias, ¿sí? A pesar de que hay otros trastornos del movimiento, del sistema motor principalmente, pero generalmente lo que más vemos son estas disquinesias, estos trastornos del movimiento. Entonces, obviamente para nosotros es un gran desafío, sobre todo en nuestros países, en Chile por lo menos, en que también hay una cosa importante. Lo que vamos a revisar con ustedes ahora es una serie de patologías asociadas a razas que son hoy día definidas como disquinesia de distintas razas, pero que nosotros no tenemos con frecuencia en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que saberla, porque obviamente con esta globalización, obviamente están llegando razas que nosotros no teníamos generalmente en Chile, y es importante como neurólogos saber, ¿cierto?, este tipo de enfermedades asociadas a las razas. Pero hay un montón de enfermedades de trastorno del movimiento que quedamos muy desconcertados respecto al diagnóstico definitivo. Y quiero explicar por qué puede ser eso, para que no se sientan tan desconcertados, tan angustiados frente a la imposibilidad de llegar al diagnóstico definitivo, ¿sí? Porque una de las cosas que recalcamos nosotros que nos dedicamos a la docencia es que en la parte de neurodiagnóstico es fundamental. O sea, le damos énfasis de que ustedes tienen que llegar al diagnóstico para tener un tratamiento adecuado, de manera de no ser una aventura terapéutica, ¿no? Y que muchas veces puede llevar al fracaso. Entonces, en este grupo de enfermedades es tremendamente complicado. Bueno, los desórdenes a modo de introducción del movimiento, ¿cierto? Sin duda es una maravillosa enfermedad o grupo de enfermedades, porque sin duda no hay ningún otro especialista que tiene que meterse aquí. Esto es para el neurólogo, ¿sí? Es una enfermedad puramente neurológica. Es muy linda, porque en neurocirugía se puede meter el traumatólogo, ¿o no? En neurooftalmología el oftalmólogo. En enfermedades hipofisiales, el endocrinólogo. Entonces, aquí esta es una enfermedad puramente neurológica, eso lo hace muy atractivo, muy apasionante por lo demás. Gran campo de investigación. Hablamos con Carolina, ¿cierto? Hoy día también en el transporte para acá, cómo estas enfermedades están siendo paulatinamente y progresivamente muy interesantes en el mundo neurológico veterinario, porque además podemos tener modelos de investigación en los trastornos del movimiento humano, ¿sí? Y podemos tener entonces investigación en conjunto con los seres humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ronaldo, ¿cierto?, que hablaba de la importancia de interactuar con neurología humana, ¿no? Hay muchas patologías que nosotros todavía no llegamos a un diagnóstico definitivo por desconocimiento solamente, y los neurólogos humanos nos llevan bastantes años de ventaja, ¿sí? Los buenos neurólogos humanos, porque hay de todo en la vida del Señor. Entonces, el gran campo de investigación, insisto, como a modo de introducción, es muy importante en este grupo de enfermedades. Nosotros podemos clasificar las disquinesias en hiperkinéticos o hipokinéticos, ¿sí? Eso tiene que ver fundamentalmente con la forma de expresión de la patología del movimiento muscular. Principalmente los más frecuentes de ver en nuestros pacientes son las lesiones, la sinología hiperkinética, de mayor o de aparición de movimientos motores paroxísticos, ¿cierto?, de intensidad exacerbada, y entonces los clasificamos principalmente como hiperkinético. Insisto, es desconcertante, muchas veces quedamos, como decimos en Chile, como chaleco de mono, digamos, no sabemos qué diagnosticar, ¿cierto? No sabemos qué hacer con estos pacientes, para dónde dirigirnos, y eso es obviamente consecuencia de una causalidad muy variada. La causalidad de los movimientos de los trastornos del movimiento pueden ser primarios, enfermedades de
de las estructuras motoras principalmente extrapiramidales, que son de origen genético, pero también, y aquí es donde nos da la inquietud, pueden ser secundarias a otras patologías o a otras lesiones que pueden afectar a estas estructuras motoras, pero por otras enfermedades. Es más o menos lo mismo que pasa con la epilepsia secundaria, ¿cierto? Adquirida. Muchas patologías extraneurológicas o intraneurológicas pueden provocar el mismo síndrome que es finalmente el cuadro convulsivo. En el caso de los movimientos, del desorden de movimiento también es muy importante esto. Y ojo con lo normal, por ahí está la pregunta que a lo mejor al final te voy a mostrar del movimiento de los ojos, ¿cierto?, de algunos pacientes. Cuidado con eso. Y tengo una anécdota en eso también. Bien, el sistema motor entonces debemos conocerlo. Yo no voy a dar una clase de anatomía del sistema motor, ni de la fisiología del sistema motor, que es bastante complicada por lo demás, no tiene sentido. Pero sí vamos a hablar de las cosas más importantes, más radicales, que deben conocer ustedes como futuros neurólogos. Esa es la idea, que sean hartos neurólogos, ¿sí? Mi señora siempre me rieta cuando digo eso. La PAME me reta cuando digo yo eso. Tenemos que ser muchos neurólogos. No, ¿por qué? Todos tenemos que ser. Hay campo para todo el mundo, ¿no? Entonces, sabemos que el sistema motor trabaja con un circuito neuronal motor piramidal y un circuito motor extrapiramidal. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere ver con qué significa esto? Esa es la vejez. Aunque no creas, Ragnar, estamos envejeciendo y me doy cuenta en este tipo de cosas. De repente se me olvidan las palabras. Increíble. La disquinesia lingual. Bueno, entonces, ¿qué es piramidal y qué es extrapiramidal? ¿Qué creen ustedes, nuestros pacientes, de primate para abajo? No nosotros los hombres, no los seres humanos. ¿Qué pasa de primates para abajo? ¿Cuál es el predominio motor? ¿Extrapiramidal o piramidal? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿No están seguros o están seguros? ¿Sí? ¿Cómo sería un perro o un gato con un sistema piramidal como es el nuestro? Porque nosotros los seres humanos usamos fundamentalmente el sistema piramidal, somos muy corticales nosotros, a diferencia de nuestros pacientes que son muy subcorticales, ¿sí? Fíjense este video. Este es un paciente absolutamente piramidal. Así sería un perro piramidal, ¿sí? Con movimientos exactos, ¿cierto? Voluntarios, con cognición, sabe cómo comer, ¿sí? Obviamente no es el tipo de nuestros pacientes, ¿no? Bajo el punto de vista motor, ¿sí? Ok. Entonces, nuestros perros y gatos no son piramidales, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes dijeron, son extrapiramidales. La actividad motora es extrapiramidal. ¿Y qué quiere decir esto extrapiramidal? Todo lo que no es cortical, no todo lo que no es, todo lo que no viene de la corteza frontal principalmente, que es la motora piramidal. Y aquí tenemos un área de investigación de todo tipo, semiológico, histopatológico, neuroradiológico, etcétera, inmunológico, de una estructura que parece ser el centro del origen de los trastornos del movimiento, ¿cierto?, de nuestros pacientes. Además que está estudiado en el ser humano más que nosotros, pero la verdad es que no tiene por qué ser distinto, ¿no? Y aquí tenemos nosotros lo que denominamos el cuerpo estriado. Hoy día más elegantemente se dice cuerpo estriado, pero son los núcleos basales principalmente, estructuras que están, ¿cierto?, fundamentalmente asociadas a ventrículos laterales. Aquí tenemos el gran núcleo caudado, este es el más grande de todos, que está en la posición medial, en el centro del cerebro, ¿cierto?, en relación al ventrículo lateral. Aquí tenemos la cápsula interna, ¿cierto? La cápsula interna que separa el núcleo caudado de los otros dos núcleos importantes que se denominan, que también se le llama el núcleo lentiforme, pero en el fondo es el globo pálido, ¿cierto? Y el núcleo, lo que nosotros hablamos, el putamen, ¿sí? Putamen medial y globo pálido más lateral. Y hay otras vías comisurales también que están acá separando estos núcleos. Núcleo nuevamente como conjunto de somas neuronales. Pues entonces, desde estas vías
motoras extrapiramidales, viene todo un fenómeno, ¿cierto?, de control motor que dice mucho relación con la interacción con otras vías nerviosas y estructuras nerviosas, ¿cierto?, del sistema del encéfalo, que de alguna manera también puede estar implícita en este tipo de enfermedades. Fíjense que la corteza frontal, como hablábamos, es el principal generador de fibras motoras piramidales, que nuestros perros lo tienen, ¿cierto?, pero muy escasamente desarrollada. Aquí está el área del núcleo, de los núcleos basales, ¿cierto?, el cuerpo estriado, pero fíjense que las vías nerviosas motoras también van a tener sinapsis o interacción sináptica con estructuras tan importantes como el mesencéfalo, los colículos anteriores y posteriores. Recuerden que el colículo tiene que ver con la visión, el colículo posterior tiene que ver principalmente con la audición, de los controles de ese tipo de efectos motores con relación a esos sentidos. Por eso que un gato, por ejemplo, cuando ustedes le hacen le muestran algo, cuando hacen el láser, ¿ha visto el láser? ¿Cómo sigue el gato el láser? Eso es extrapiramidal, pero maravilloso. Relación motora del colículo, ¿cierto?, rostral con estas estructuras motoras de tronco y de diencéfalo, ¿sí? Y el cerebelo, mucho que ver también, cerebelo fundamentalmente, ¿cierto?, en lo que es el vermis, vemos cómo hay interacción tanto de aferencias y eferencias en el control motor, ¿cierto?, de estos pacientes. Entonces, en el fondo lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que muchas posibilidades de neurolocalización o de múltiples focos de acción, ¿cierto?, de patología, pueden estar incidiendo en la explicación de estos desórdenes del movimiento, ¿sí? Por eso que obviamente es un grupo de enfermedad apasionante, porque es bastante desafiante llegar al diagnóstico, ¿no? Una mnemotecnia que me encantó, que vimos en Italia, ¿cierto?, es, por ejemplo, tener un orden, ¿cierto?, de examen y de procedimiento frente a la presencia de movimiento involuntario. Fíjense que cuando el movimiento involuntario está con dolor muscular, una mialgia, fíjense que muchas de las disquinesias van con dolor muscular, que es otra posibilidad de separarnos con la epilepsia, ¿no? Pero si hay dolor muscular, ¿cierto?, hay rigidez de los músculos, hay tonicidad aumentada, ¿cierto?, vamos a ver, ¿cierto?, que probablemente está sugiriendo una enfermedad muscular, ¿cierto?, o el sistema neural, o una neuropatía principalmente. Y es por eso entonces que cuando hablamos de una miopatía o una neuropatía, vamos a tener todo lo que es la prueba o batería de exámenes para llegar al diagnóstico definitivo, que tiene que ver fundamentalmente con el síndrome neuromuscular en esta parte, ¿cierto? Las miopatías álgidas, dolorosas, son muy frecuentes de ver, ¿cierto?, en las polimiositis, principalmente en las enfermedades musculares infecciosas, que dan mucho dolor por lo demás. Pero si tenemos, por ejemplo, una secuencia que aquí empezamos a observar a estos pacientes más frecuentemente de lo que estamos conversando, movimientos estereotipados, ¿cierto?, sin signos autonómicos, insisto, podemos entonces estar pensando en estas enfermedades que estamos conversando hoy día, que nos reúne hoy día en este momento, que son, ¿cierto?, las disquinesias paroxísticas, ¿cierto?, sugieren eso. Y fíjense qué interesante lo que hablaba Fernando, y que hablábamos con Carolina también, en el transporte para acá. Oye, que hablamos cosas para acá. Sí, hablamos hartas cosas. Bueno, la electroencefalografía es una de las herramientas muy importantes para llegar, ¿cierto?, a diferenciar si eso no es un problema epiléptico, por ejemplo. Es muy importante. También resonancia, obviamente, imágenes, fluidos, etcétera. Test de genética, porque hay muchas enfermedades de movimiento que son de origen genético. Y también si tenemos una pérdida del balance, si hay incoordinación, ataxia, nistagmo, frente a estos movimientos anormales del cuerpo, de alguna parte del cuerpo, sugiere entonces, como estábamos conversando, de a lo mejor una enfermedad cerebelar concomitante que explica el tremor o el movimiento alterado, ¿cierto?, o vestibular, que estos movimientos pendulares, ¿cierto?, de la cabeza, etcétera, que también pueden ser confundidos con un movimiento alterado un trastorno del movimiento, ¿sí? Y ahí también vamos a hacer exámenes para llegar al diagnóstico definitivo, que ustedes lo conocen muy bien, ¿sí? Entonces esto es una especie de como de guía de aproximación del paciente con desorden del movimiento. Ok, las lesiones, cuando afectan específicamente al cuerpo estriado, a estos núcleos basales, generalmente tienden a tener un comportamiento semiológico interesante. Cuando se afecta el putamen y el globo pálido, ¿cierto?, el putamen provoca una disfunción principalmente en el movimiento propulsivo. Le cuesta iniciar algo en el caso de la lesión del putamen. En el caso del globo pálido, la tendencia, ¿cierto?, por vías dopaminérgicas a tener como un relax, como una debilidad muscular principalmente, y el núcleo caudado, ¿cierto?, un comportamiento que se denomina atetosis.
La atetosis, y por lo demás, ojo con esto, porque el núcleo caudado es un centro de accidentes vasculares importante en nuestros pacientes. Y por lo tanto, de hecho, diría que después del cerebelo es el cuerpo estriado el que hace más infarto, ¿no? El tálamo. Entonces, afortunadamente son accidentes vasculares pequeñitos, ¿ah? Pero sí, perfectamente puede estar afectado este núcleo y dar atetosis. Atetosis son movimientos como ondulados, asincrónicos de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Hay muchas enfermedades del movimiento que tienen atetosis como signo concomitante a otros más, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los desórdenes del movimiento clásicos? Absolutamente neurológicos, ¿cierto? Principalmente las disquinesias, que es lo que vamos a hablar principalmente hoy día, primarias o secundarias con atetonía o atetonia, neuromiotonía y mioquimia. ¿Qué es la mioquimia? Son movimientos musculares también ondulatorios de pequeña amplitud que tienden a ser pasajeros y paroxísticos. Nuevamente un trastorno del desorden del movimiento. Para que me entiendan, la clásica la mioquimia importante que van a ver ustedes siempre frecuentemente cuando estamos tensos es el movimiento del párpado, ¿sí? Eso es una mioquimia, ¿sí? Palpebral en este caso. Mioclonos, ¿cierto? Espasmos, tremor y movimientos, ojo, no le puse aquí como los desórdenes, pero ojo con los movimientos normales. Y eso depende mucho del conocimiento de la especie, ¿sí? Bien, la disquinesia o el trastorno más importante de motilidad, ¿cierto? Se define como la dificultad o la distorsión en la realización de los movimientos voluntarios y pueden aparecer signos como son, como les decía, la tetosis, el valismo, el coria, la distonía, etcétera. Trastornos de la contracción muscular. El coria son como verdaderas incoordinaciones y movimientos más espaciados de gran amplitud, ¿cierto? El valismo son como sacudidas, como patadas, patean, esos son valismos, ¿cierto? Y atetosis, como les decía, ya movimientos más intensos, e incluso pueden provocar a veces hasta dolor muscular. Clasificamos entonces, según este paper, ¿cierto?, a estas disquinesias en paroxísticas kinesigénica, ¿sí? La disquinesia paroxística no kinesigénica, y la disquinesia asociada al ejercicio. Esto es una clasificación que viene del ser humano, es una extrapolación a la veterinaria, ¿cierto?, para empezar a distinguir en qué lugar está el paciente que estamos observando en la clínica. Por ejemplo, tenemos a este lindo Cavalier. Me equivoqué ahí. La edad, pues, ¿ves? Miren. ¿Desconcierta o no? Dígame la verdad, po. Esta es la disquinesia perdón, doctor, esta es la disquinesia del Cavalier. Perdóneme. ¿Sí o no que desconcierta? Puede ser confundida con síncope, con narcolepsia de grados menores, epilepsia parcial. ¿Sí o no? Perfectamente. Veamos otro. Vamos, Cuanti. Tenemos el otro. La misma enfermedad en otro Cavalier. Miren esto, qué interesante. Esto es como para confundirlo un poco más, ¿no? Ajá. ¿Qué parece esto? Una convulsión. Por eso les digo, hablábamos al principio, mientras más se mete uno en esta cosa, menos sabe. Por eso hace bien venir a estos cursos, por eso hace bien ir a los cursos de actualización. Bueno, esto es una enfermedad clasificada, ¿cierto?, como la disquinesia del Cavalier, es de causa genética, en realidad no tiene ninguna novedad, son todas causas genéticas estas primarias, ¿no? Es un gen autosomal recesivo del cromosoma 7, hay una microdeleción del gen BCAN, que es el gen que expresa, ¿cierto?, al Bredican. Bredican es una proteína de la matriz extracelular del sistema nervioso, y
por lo tanto se ve una alteración inmediatamente de la mecánica, de la bioquímica principalmente, de estas neuronas corticales principalmente y del cuerpo estriado. Animales jóvenes, el 13% de portadores más o menos no tiene cura, enfermedad genética. Podemos aliviar un poco los signos con algunos benzodiazepínicos como el clonazepam, y algunos autores dicen que puede haber también una mejoría con acetazolamida, bloqueador de la anhidrasa carbónica, ¿sí? El pronóstico es reservado porque hay grado de disquinesia del Cavalier. El primer cachorrito que vimos, ¿cierto?, no tenía, ¿cierto?, una manifestación incompatible con la calidad de vida, pero el segundo ya estaba más complicado. Lo bueno de esta enfermedad es que aparece en forma brusca, no es permanente, pasa por periodos que pueden durar, en este caso, minutos hasta horas, ¿sí? Esa es la disquinesia del Cavalier. Esta es otra raza que nosotros no tenemos, no sé si no lo he visto, Javier, ¿lo has visto tú, el Chinook? Para nada. Este según lo que dicen los autores, el perro más extraño del mundo. Es de origen norteamericano, ¿sí? Se dice que es mestizaje de siberiano con mestizo o siberiano con San Bernardo. Raro. Y se creó como raza, es una raza muy bonita de pastoreo. ¿Ah? Fíjense, este también tiene una disquinesia, que es una disquinesia de la raza. Bueno, Javier, tú no sabías eso. Chloe era mi perrita, también falleció. Se nos están muriendo los perros, doctor. Y los gatos. Los años pasan. Bueno, la Chloe era una perrita que no era perra, era un miembro más de la casa, porque nosotros tenemos como 12 perros, y están los perros, el Diego, que es nuestro gato, y la Chloe, no es perro. Bueno, ella falleció de una bronconeumonía hace 3 semanas o 4 semanas atrás, terrible, la luchó mucho. Y ella tenía un signo que le pregunté a Fernando alguna vez qué podía hacer, lo conversábamos, que era que lamía mucho y masticaba de repente. Y podría estar minutos y horas así, después pasaba, ningún problema. Nunca con signo autonómico, ni sin compromiso de conciencia. De hecho, nos fuimos, como decimos en Chile, en la volada, que pensan que es un problema avenular, de la vénula, que es una estructura cerebral, y nada, probablemente era una disquinesia la que tenía mi perrita, ¿no? ¿Te fijaste el chino? Que entonces el chino hace esta disquinesia también, y esta enfermedad, que es mucho menos afortunadamente intensa en lo que cuenta a signos, se presenta en animales jóvenes fundamentalmente, para variar, en este tipo de enfermedades, de 2 a 6 meses, ¿cierto? Pero hay pacientes que pueden incluso verse en estado adulto. La enfermedad también es autosomal recesiva, provoca una distonía o tremor leve, fundamentalmente de la cabeza, pero puede ser de todo el cuerpo, y puede durar también minutos a horas, ¿sí? No tiene tratamiento. Esa es la disquinesia del Chinook. Ya tenemos el Cavalier y el Chinook como 2 posibles razas de disquinesia. Miren este otro, este es un terrier escocés. ¿La conocen esta? ¿Lo vieron? ¿Sí? Bueno, esta es más conocida por ustedes, ¿cierto? La disquinesia del terrier escocés es también un gen autosomal recesivo, afecta a animales jóvenes, menos de 3 años. Generalmente es inducida por ejercicios, ¿sí? Y los signos disminuyen con el tiempo. Es una patología permanentemente grave o que le altere su calidad de vida en forma importante, va generalmente mejorando, ¿cierto? Y lo interesante es que esta patología, específicamente esta patología, se le describe una etiología neurotransmisora, ¿cierto? Donde se dice que es una escasez de serotonina en ciertos sectores, ¿cierto?, de las vías motoras que hablábamos, y por eso que algunos pacientes responden al tratamiento con fluoxetina, que es un bloqueador de la recaptura de serotonina en esas dosis, ¿sí? Y también, para bajar un poco la intensidad del espasmo, se puede tratar con diazepam. Pero la verdad es que nosotros en Chile, terrier escocés también tenemos de estos 3 que hemos visto, Cavalier no tenemos prácticamente en Chile, nunca me ha llegado, tengo entendido que no hay todavía creadores, quieren ingresarlo, sí, el chino menos, y el terrier escocés también es bastante poco frecuente de ver, ¿sí? Así que esta patología, por lo menos en Chile, es importante tenerla en cuenta como ya diagnosticada como una disquinesia.
Este otro paciente, espero que ande. Este es un Border Terrier. Pero miren, por favor, la signología de este paciente. Yo perfectamente podría clasificarlo como una convulsión parcial, simple. No pierde conciencia, tiene movimientos espásticos de una de las extremidades. ¿Sí? Todo esto lo vimos y lo traigo a colación del Congreso, el curso de Neurociencia y Neurología de Bolonia en Italia del año pasado. Se hace, como decía Ronaldo, se hace cada 4 años en Estados Unidos y cada 4 años en Europa. Creo que vale la pena ir a ese curso, tienen que ir a ese curso los que están haciendo neurología porque es realmente interesante y te actualiza mucho y te abre mucho más la cabeza y cada vez también te frustra porque dices, chupa, no sabemos nada. Sí. Es interesante. Interesante, parece una convulsión parcial y puede durar mucho tiempo. Las convulsiones parciales en los poodle simples pueden durar hasta 15, 20 minutos o más y puede hasta vomitar. Y este paciente, ¿cierto?, tiene lo denominado disquinesia del Border Terrier, que se le describe también como epileptoide, porque es muy semejante a una convulsión, ¿cierto?, parcial, como les decía. E incluso pueden tener diarrea. En este paciente, en el Border Terrier. Entonces, es una enfermedad complicada porque aquí sí es necesario estudio electroencefalográfico a lo mejor o estudios más profundos del origen de esta posible disquinesia. Aquí sí estamos seguros que probablemente a lo mejor no es una disquinesia y es un tipo de epilepsia, como decía Fernando, en las nuevas clasificaciones de la enfermedad epiléptica, ¿no? Pero es interesante que tengan en cuenta que podrían confundirse perfectamente. Principalmente la distonía es de las extremidades, la cabeza y el cuello y está concomitante, como les decía, con vómito de diarrea. Y se ven episodios de cada 1 mes o cada 2 meses. Tampoco tiene tratamiento. Ahora, esto es interesante porque no responden a los anticonvulsivantes. Entonces también puedes por descarte llegar al diagnóstico, ¿no? Interesante, esos son los tips que le estamos dando. Tú puedes dar, tratemos esto es una epilepsia, pero no responde. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a pensar? Chuta, esto es una convulsión, entonces una epilepsia refractaria. Entonces es complicado, dime si no es desconcertante, ¿no? Y eso a la vez es apasionante, que tengan el conocimiento de que existe la posibilidad de este tipo de enfermedades. Miren esto. Esto lo han visto, ¿sí? Esta es la mioquimia. Este es el signo mioquimia, nosotros le llamamos fasciculación, ¿sí? Mioquimia es el movimiento de un sector muscular o de todo el cuerpo, ¿cierto? Que se ven como gusanos moviéndose dentro del músculo, ¿no? Como que tiene vida, como que algo se mueve dentro del espesor del músculo. Esta mioquimia, ¿cierto? De hecho, se da bastante frecuentemente en los West Island Terriers, por ejemplo. Aquí tenemos otro. Puede incluso comenzar con la mioquimia, pero ya en generalizarse y provocar episodios espásticos con gran dolor de los músculos, con mialgia, y obviamente, perfectamente puede ser confundida con una convulsión, ¿cierto? Con tétano. Es complicado. Y nuevamente vuelve a pasar a recuperarse y tener una cierta normalidad en su función motora. Esta enfermedad está relacionada principalmente con patologías de canales de potasio principalmente, es una canalopatía, ¿cierto? De hecho, estos pacientes, ¿cierto?, también a veces pueden presentarse al palpar, ¿cierto?, al percutir el músculo, una tonicidad del músculo que se mantiene sostenida, producto de estas canalopatías que pueden estar presentes, obviamente asociadas a genética, porque las canales son proteínas, como hablaba Fernando, ¿no? Entonces es una contracción muscular sostenida, inducida por un estímulo inicial que puede ser un golpe en el músculo, o con el dedo, por ejemplo, con el percutor, puede acompañarse con mioquimia, rigidez y espasmos musculares. Promedios más frecuentes en el Jack Russell Terrier y el YS. No, el Yorkshire, ¿está bien? Yorkshire. Que me molestan porque yo siempre digo Yorkshire. Sí, Yorkshire. Todos los congresos lo mismo. Promedio de 8 meses de edad. En gatos se describe también, hay un autor que describió la neuromiotonía o la mioquimia en gatos, causado por alteración de canales de potasio, como les decía, voltaje dependiente. Hay
sugerencias etiológicas como enfermedad inmunomediada, genética o tóxica incluso, ¿sí? El tratamiento es con bloqueadores de canales de sodio, como la procainamida. Nosotros no tenemos en Chile la procainamida, y por eso de aquí viene también la sugerencia de probar con el mioclono de distemper usar estos bloqueadores de canales de sodio como la procainamida, ¿ah? Pero la verdad es que, según comunicación personal con los doctores que estuvimos allá en Europa, la verdad es que responde pero casi nada, prácticamente nada, ¿sí? Miotonía es otra enfermedad. Salimos de las disquinesias como disquinesias primarias. Tenemos también las miotonías congénitas en el chau-chau y en el schnauzer miniatura. Es autosomal recesivo con canalopatía de cloro, en este caso no del potasio, ¿cierto? Del músculo. Lo que manifiesta este paciente es una rigidez muscular estriada, contracción sostenida al percutir el músculo. El diagnóstico es por electromiografía, ¿cierto? Donde vamos a ver descargas miotónicas paroxísticas, y se puede tratar con miseletina. No lo tenemos en Chile también, no sé si ustedes lo tienen acá, ¿cierto? Un bloqueador de canal de calcio, de cloro, también adquirido, ¿cierto? Podemos también tener esta miotonía tóxica, producto de corticoides. Este paciente que está aquí llegó a la clínica. Javier, te tienes que acordar de este paciente, estábamos juntos y en esa época aparece. Es un paciente que llegó con signos con el prediagnóstico de hernia discal. Y este paciente, al que hacerlo caminar, nos dimos cuenta que era una marcha bastante especial, rígida, ¿no? Marcha rígida, no hay ataxia, no hay paresia, es una marcha más bien hipertónica, rígida. Y que al examen clínico general se ve claramente que tiene grandes posibilidades de un hiperadrenocorticismo. Cushing, ¿sí? O Cushing, ¿sí? Entonces, este paciente tenía probablemente, porque esto se puede hacer un diagnóstico por biopsia, en donde vamos a ver, ¿cierto?, el trastorno de la lesión de la miofibrilla tipo 2, sobre todo cuando es por corticoides. Vamos a ver al paciente con esta tendencia a la espasticidad, con la rigidez. Es una hipertonía producto de un corticoide o un esteroide sostenido en el tiempo. Esto también lo hemos visto en pacientes con terapia de corticoides. Nosotros hablamos de la miotoxicidad por esteroides, ¿cierto? En pacientes con hernia discal que están dando corticoides sostenidamente, prolongadamente, y como no responde porque están viendo esto, están viendo la debilidad, la rigidez, el dolor, siguen con más corticoides, entonces entras en un círculo vicioso que finalmente es terrible, ¿no? Entonces, ténganlo presente que también las miotonías pueden ser producidas por toxicidad por corticoides, ¿sí? Los mioclonos son sin duda un grupo de enfermedades del movimiento también muy importante de ver. Nosotros lo vemos con mucho más frecuencia, sobre todo asociada a enfermedad viral. Tengo que terminar. Son movimientos rítmicos paroxísticos de contracción y relajación involuntaria de un grupo muscular. Pueden ser segmentarias, de segmentos espinales o propioespinales. En el caso del paciente con distemper es principalmente de lesión segmentaria más que propioespinal. Los mioclonos pueden ser, hay enfermedades epilépticas que se expresan como mioclono, como habló Fernando, ¿cierto? Y también se pueden producir mioclonos farmacológicos con el uso del etomidato, por ejemplo. Aquí tenemos un clásico mioclono característico de mielopatía, o sea, de mielinopatía espinal fundamentalmente por distemper, ¿no? Esto es absolutamente secuelar. Es un trastorno motor fundamentalmente, más que de la oligodendroglia. Bien. Ahí tenemos otro paciente con mioclono mucho más generalizado, ¿no? También por distemper. Muy frecuente en nuestro país el distemper, realmente frecuente. Otra enfermedad es el tétano, caracterizada por una contracción muscular sostenida, sin relajación, puede llevar a problemas ventilatorios graves, con muerte del paciente. Se produce por el bloqueo del receptor glicinérgico central, ya sea por estricnina o por infección por la toxina del Clostridium tetani, ¿sí? Y es clásica el tétano, ¿cierto?, con la espasticidad de todos los músculos, opistótono, etcétera. Muy frecuentemente visto. Estos pacientes sí pueden salir adelante con un tratamiento, ¿cierto?, con monitorización, pueden salir adelante.
El tremor, ¿cierto? El tremor se define como cualquier movimiento anormal, sacudidas de musculatura flexora y extensora al mismo tiempo y repetitivo en el tiempo, repetitivo del cuerpo, digamos. El tremor puede ser localizado, muy frecuentemente visto, por ejemplo, en algunos pacientes de desorden del movimiento de algunas razas específicas. Les voy a mostrar al final un localizado clásico o generalizado, como puede ser, ¿cierto?, en el caso de enfermedades cerebrales, tóxicas, metabólicas. El tremor localizado o generalizado intencional habla mucho, ¿cierto?, como ustedes muy bien saben, del daño cerebelar. Es un signo prácticamente patognomónico del cerebelo. El tremor generalizado puede producirse por intoxicación con órganos fosforados, con enfermedad oligodendroglial, enfermedad cortical cerebral difusa, la cerebelitis, que están siendo bastante frecuentes en nuestro país, por lo menos en Santiago hemos visto bastante, enfermedad del almacenamiento lisosomal, enfermedad de almacenamiento de sustratos, encefalopatías espongiformes, etc. Y existe el tremor idiopático generalizado, que antiguamente se llamaba Little White Shakers. El tremor generalizado, ¿cierto? Diagnóstico con fluido cerebroespinal, en donde vamos a observar una pleocitosis e hiperproteinorraquia. Esto nos habla de un cuadro probablemente inmunológico en estos pacientes, asociado principalmente a la disfunción inflamatoria del cerebelo. Ellos responden muy bien al tratamiento con prednisona y diazepam, ¿cierto? Realmente es increíble cómo responden de bien a este protocolo y sugiere entonces una cerebelitis, un cuadro inflamatorio inmunomediado en el cerebelo. Sin embargo, muchas imágenes como resonancia, ¿cierto?, son generalmente normales. Entonces está un poquito todavía en el campo del desconcierto. Fíjense acá, aquí tenemos un paciente con tremor principalmente de la cabeza, sostenido. Es un tremor que no necesariamente es un tremor de intención, por lo tanto podríamos clasificarlo como una disquinesia, ¿cierto?, o un tremor espontáneo en este paciente. Acá tenemos el clásico tremor, ¿cierto?, generalizado de las razas blancas, ¿cierto?, que también fue una de las primeras patologías que se estudiaron y se publicaron en el mundo en la neurología veterinaria. Ya estoy terminando, doctores, no se preocupen. Información, evidencia, ¿cierto?, científica muy importante. Me llamó mucho la atención estos dos artículos, principalmente ¿cierto?, esta disquinesia paroxística ya en otras razas, como por ejemplo en el Yorkshire, ¿cierto?, joven, también en algunos Dachshund, miniaturas. Por tanto, esto parece ser que va avanzando. Es, como les digo, un campo de investigación muy bonito, que vale la pena, ¿cierto?, empezar a estudiarlo más a fondo y tener nuestros estudios. Finalmente, el tremor espontáneo o paroxístico, que por ahí conversaba una doctora y preguntaba, no tiene una causa aparente. Se cree que podría ser una disquinesia también de origen de cuerpo estriado o sustancia negra, podría ser, no está demostrado, sigue siendo idiopático, de muy buen pronóstico por lo demás, y se asocia a razas tan clásicas como el bulldog inglés, es uno de los que más vemos, por lo menos en Chile, bulldog francés y el Shar-Pei. Otra raza también, como el que les mostré anteriormente, ¿sí? Podría ser una expresión de disquinesia también, focalizada. Aquí tenemos un típico tremor espontáneo. Lo característico es que aparece en forma repentina, paroxística, como buena disquinesia, y además no está asociado a un movimiento voluntario de la cabeza, ¿se fijan? Y además, cuando está en reposo es donde más aparece como frecuencia sinológica, ¿sí? Tiene muy buen pronóstico. De hecho, uno de mis perros, el gordo, hijo de la Amanda, tiene el tremor espontáneo. No pasa nada, no tiene no tiene tratamiento. Este es otro paciente que vimos, un Shar-Pei, que también, como lo está saludando. Fíjense, por favor, a los que son expertos en semiología, fíjense qué pasa con el movimiento del tremor en este paciente cuando hace un movimiento voluntario, como es ir a oler el borde de un mueble, de un sillón ahí. Miren lo que pasa. Miren, un trozo de queso. Miren, al revés. Paró. ¿Cierto? Se eliminó el tremor. Entonces, esto es al revés del cerebelo. El cerebelo estaría aquí como loco haciendo así, ¿sí? ¿Me entienden, no? Entonces, esto es un signo que también, insisto, creemos y se cree en el mundo que es también considerado una disquinesia, definitivamente, ¿sí? Mundo maravilloso de investigación, de verdad. Y esto que algo mostró ayer, un colega mostró esto. ¿Quién fue?
Rogerio mostró. Esto es la enfermedad de la oligodendroglia, lo que es la hipomielinización, donde pueden camadas enteras nacer con esta enfermedad, es bastante increíble. Pero ojo, no es para eutanasia, estos pacientes con la neuroplasticidad pueden perfectamente recuperar en el tiempo, ¿sí? Perfectamente. Y ahora vamos a terminar con algo muy interesante. También hicimos interconsulta con el doctor Fernando. Me llegó este paciente de una clínica ya que se hace intensivismo de VETS y no sabían qué era. Yo tampoco supe lo que era. ¿Qué es esto? ¿Están viendo lo que pasa? Dilata y contrae la pupila bilateralmente. ¿Qué les parece? Interesante. Gato. Miren. De hecho, el otro paciente que el video que le mostré a Fernando, compartimos juntos, fue un paciente que estaba tequeado, otro gato, este es otro gato, también mandado de allá. Bueno, esto se llama, investigando, producto de que me está, como les digo, apasionando mucho el tema, investigando en el ser humano, se llama IPUS, o atetonia pupilar. Esta es una atetonía de los músculos de la pupila. Mira qué interesante, ¿no? Y eso va y vuelve. Ahora, ¿con qué se asocia esto? Porque claro, yo puedo decir IPUS. ¿Y qué significa? Bueno, la significancia es que estos pacientes perfectamente podrían tener trastornos fundamentalmente a nivel de cuerpo estriado y de diencéfalo, cuerpo estriado, lo que estamos hablando al principio, ¿sí? Y puede obedecer principalmente a patologías neoplásicas, traumáticas, metabólicas, insuficiencia renal, por ejemplo. Se puede dar en estos pacientes, ¿sí? Eso se llama IPUS. ¿Y esto qué les parece? Fernando sabe, porque es propietario de gatos. Yo pasé una vergüenza con esto, pero que ni se los cuento. Una colega me mandó este video para qué opinaba de este síndrome, que estaba muy preocupada y toda la cosa. Y yo no sabía, obviamente. Yo dije, esto es una disquinesia, y empecé a averiguar, lo mismo que con el IPUS. Empecé a averiguar, y llegué a la posibilidad de esto, de explicarlo neuropatológicamente, ¿no? Y tengo una amiga de España, una neuróloga española, que le mandé el video para ver si tenía alguna información adicional a esto. ¿Y sabe lo que me respondió? Me dijo, Enzo, ¿me estás bromeando? ¿Estás haciendo chistes conmigo? ¿Por qué? Digo yo, ¿qué hice? Esto es normal en los gatos. Eso cuando están fijando la vista en algo, en un pájaro, algo cayendo, es normal, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Gracias, doctora, gracias por informarme. Así que tengan cuidado con lo normal, ¿sí? Con lo normal, no todo es patología. Bien, y para terminar, el sello, yo termino mi presentación agradeciendo a la organización nuevamente. Estoy feliz de haber estado nuevamente con ustedes. Hemos establecido una amistad que ya es permanente, no solamente con nuestros colegas amigos, los neuroamigos, sino que también con la gente que va a los cursos rutinariamente. Yo los felicito y ojalá los vamos a ver en el próximo Congreso de NeuroLatinVet. Y para terminar, para el sello final, ¿cierto? Voy a terminar con esto. Estos son casos míos, pero al final ya no tenemos tiempo. Los NeuroBeatles, ¿sí? No sabían que tenía esa foto, ¿eh? Hay un bandido, sí. Bien, muchas gracias a todos por la atención y por la paciencia. Chao. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.